Hola amigos, bienvenidos al podcast de 15 minutos en la UCI. En esta ocasión te estamos dando más de 15 minutos de contenido académico. Soy Eder Zamarrón, urgenciólogo intensivista, y por favor sigue este contenido tanto en YouTube como entrenamiento en áreas críticas, también en Spotify como 15 minutos en la UCI. Si es la primera vez que nos sintonizas, nos ves, escuchas, pues recuerda suscribirte al canal para que pues siempre estés enterado de todo nuestro contenido académico dirigido a manejo y abordaje del paciente crítico. Entonces le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes y también le doy la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es el doctor Osorio. Bienvenido, Fer, es que le digo Fer porque es amigo, aquí al podcast 15 minutos en la UCI. Okay, muchas gracias, Eder. Hola, soy el doctor Osorio, soy parte del equipo de ortopedia y me encuentro en mi práctica privada en el Hospital Ángeles de Tampico. Aquí estamos. Vamos a entrar ahorita en materia directamente, y si se dan cuenta, pues es la primera vez que le hablamos a un traumatólogo. Es la primera vez del canal, sí, creo que sí. El Osorio, bueno. Muchas gracias. Gracias. Ya hemos tenido cirujanos, gines, y ahora ya tenemos por primera vez un traumatólogo. Y nos han estado siempre pidiendo algún contenido dirigido a qué hacer en caso de ciertas urgencias y emergencias traumatológicas. Y pues la verdad, desde el punto de vista de urgencias, pues tenemos que dar pues nuestra opinión, nuestra forma de verlas, pero sin embargo, nunca hay que estar sesgados a que el especialista en esto sigue siendo el traumatólogo, el especialista en traumatología y ortopedia. ¿Cómo se le debería decir? ¿Traumatólogos u ortopedistas? Pues realmente dentro de la formación aquí en México somos ambas, traumatología y ortopedia. En muchos lugares tu diploma, tu certificado de formación dice ortopedia, en otros dices traumatología y en algunos raramente dice traumatología y ortopedia. Se tiene el concepto del médico americano, del médico estadounidense, que es el cirujano de trauma y aparte el ortopedista, pero son dos especialidades diferentes allá. Aquí está todo englobado en una. Es por eso muchas veces la confusión desde el estudiante de medicina o la persona promedio ajena al área de la salud que batalla en diferenciarnos como tal. Sí, porque la verdad, o sea, aquí en confianza hay traumatólogos que le dicen, el traumatólogo, perdón, soy ortopedista. Sí. ¿Sí me explico? Y hay otros que dicen, oye, el ortopedista, que aunque te cueste más trabajo, traumatólogo y ortopedista. O sea, ya dices, es como el ginecólogo y obstetricia son ramas diferentes. Por ejemplo, el trauma lo entendemos como aquellas lesiones graves, el traumatismo de extremidades, la fractura de pelvis, todo eso, ¿no? Es y la correcto. ortopedia a lo mejor lo identificamos más con las cuestiones de corrección de algunas malformaciones o Pie situaciones. plano, Ajá. el pie plano, malformaciones de extremidades, escoliosis. Se dice que la ortopedia tiene mucho más ciencia que la traumatología, porque manejamos más ángulos, más mediciones, y es una planificación para la vida, mientras que la traumatología es un evento agudo en el cual se tiene que resolver a corto plazo. O sea, sí hay ciencia, ¿no? O sea, no van de, no van de secundaria a traumatología. No, te piden hasta segundo de secundaria. Si sabes leer, con eso es suficiente. No, porque la verdad siempre se echan como ahí chascarrillos de traumatólogos, pero la verdad tiene su ciencia. Tengo un vecino que es traumatólogo y entonces estaba viendo a los albañiles y le dice, yo también soy de ustedes, dice, pero yo soy como un super saiyajin, dice luego, dice, con esa cantidad de yeso y esa cantidad de agua no te va a fraguar muy bien. Y el vato, ¿cómo sabes? Sí, es cierto, tiene razón. Es correcto. Sí, yo también le sé. Entonces sí tiene su ciencia. La verdad, la biomecánica y todos los conceptos que ustedes manejan son fundamentales. Entonces es correcto lo que vamos a hablar el día de hoy, que es urgencias y emergencias traumatológicas. Es correcto decirlo de esa forma. Sí, porque realmente es lo que va a llegar al departamento de urgencias. Aquel paciente que tuvo un evento traumático, una agresión, un accidente y que va a llegar al departamento de urgencias, ya sea al área de choque o urgencias general para buscar la atención médica. Qué excelente. Bueno, entonces vamos a entrar en materia ahora sí. Como es urgencias y emergencias en general, sabemos que las urgencias son aquellas situaciones que comprometen la función de nuestros pacientes, y la emergencia no solo eso, también involucra pues un riesgo, un peligro para la vida. En el caso de de traumatología, es exactamente o muy similar a este concepto. ¿Cuáles serían
las patologías más enfocadas a urgencias traumatológicas y cuáles serían las situaciones enfocadas a emergencias traumatológicas. Hablando de emergencias traumatológicas, como su definición, aquellas que ponen en riesgo la vida del paciente, pues de la más conocida, la más frecuente y a lo mejor la más escandalosa siempre va a ser la fractura de pelvis, ¿no? ¿Por qué el paciente, decía el doctor Tile, una autoridad en traumatología y ortopedia, tiene libros y todo eso, que las fracturas de pelvis sangran hasta la muerte y las fracturas de acetábulo claudican hasta la muerte? Claro, él lo dijo en los 1800, ya no aplica tanto esos conceptos, pero si no se llega el tratamiento adecuado para la fractura de pelvis en su momento, que tiene un daño hemodinámico, que tiene un problema hemodinámico, ese paciente está en riesgo de su vida a muy corto plazo. Sí, porque las fracturas de extremidades que tengan algún comportamiento de arrancamiento o de lesión importante, pues torniquetes, presiones y las puedes parar. Pero acá, si no te pones buzo, va a ser más difícil porque son un poquito más ocultas y como dicen por ahí, el retroperitoneo le cabe todo el gasto cardíaco. Es correcto, sí. Como el paciente generalmente está acostado y tú no lo mueves, porque uno de los principales es no mover al paciente, nunca te das cuenta que tiene un hematoma en la espalda. Entonces tú lo ves de frente, ves las extremidades, no hay hematoma, no hay nada, el paciente está acostado, el hematoma está contenido en la parte de atrás, sigue sangrando, pero está contenido, y como está acostado tiene una tea basal, no hay tanto problema, lo ves hasta cierto punto consciente, hasta el momento que lo quieres sentar, se desmayan, se desploman y tenemos un problema de gasto. De acuerdísimo. Entonces, la principal causa de una emergencia traumatológica serían pues las fracturas de pelvis, ¿no? De pelvis como tal, sí. En el contexto de un politrauma. Así es. De acuerdo, sí, porque pues muchas de las veces nos urge que venga el traumatólogo cuando es una fractura de tibia peroné, una fractura de fémur, y mientras no sean expuestas o tengan síndrome comportamental, que ahorita vamos a entrar en esa materia, pues nosotros como clínicos no traumatólogos, como especialistas no traumatólogos, tendremos la obligación de saber atenderlos. Digo, creo, ¿no? Pues recordando el esquema del ATLS, que es parte de lo que ve en la formación del médico de urgencias, el llamar al traumatólogo, al ortopedista, es parte de la tercera valoración, tercera, cuarta valoración. Si, lo único es que las lesiones de traumatología son muy escandalosas. Si ves un pie volteado, luego tiene fractura. Es obvio. Y quieres que venga el traumatólogo a colocar la férula. Aunque no es la urgencia cuando el paciente está con un TC grave, con un problema ventilatorio, pero lo más escandaloso y lo que más se ve es el pie deforme o la manita deforme. Sí, de acuerdo. Sí, o sea, excluyendo las situaciones que describí ahorita de urgencia, nosotros tendríamos que guardar la calma y pues en su momento dado en la evaluación terciaria colocar la férula. De hecho, por eso dicen A, B, C, D, E y la F de férulas. No, pero realmente el A, B, C, D, E de la reanimación debe de ser estandarizado, secuencial. Ahora sí que un círculo virtuoso de atención al paciente, pero cuando se requiere la ortopedia, pues a darle con todo. Entonces, ahora bien, ahorita vamos a pasar a las urgencias. Primero empezamos por las emergencias, que es lo más grave. ¿Qué recomendaciones darías a los médicos o a los profesionales de la salud en general que no son traumatólogos para la atención de este tipo de pacientes, aunado a que en teoría ya sabemos o ya hay más contenido en este canal del abordaje vía aérea en trauma, las lesiones torácicas en lo ventilatorio que pueden comprometer, los estados de choque que pueden también ser detectados, ¿de acuerdo? Los deterioros neurológicos, alguna lesión traumática, hematoma subdural, epidural, contusiones hemorrágicas, etcétera. Y en la exposición es donde tendríamos que detectar estas situaciones. ¿Qué recomendaciones les darías para la atención y detección y abordaje de este tipo de pacientes? Bueno, como parte del manejo del ATLS está la toma de radiografías, ¿no? Una vez que identificamos en la toma de radiografías que ya tenemos una lesión en pelvis, que volvemos a lo que es la emergencia, y tenemos un gasto hemodinámico que está bajando, tenemos que el paciente está perdiendo volumen, sí entendemos que se enfocan mucho en la reposición de volumen, pero si no cerramos la llave como tal, va a seguir sangrando, no importa cuánta sangre le metas, cuánto volumen le metas, si no cierras aquel componente que te está teniendo el flujo, el gasto, la fuga, no va a haber una mejoría. Entonces ahí es cuando, si ya tenemos reposición de volumen y el paciente no mejora, tenemos todavía la pérdida, creo que ya es conveniente hablar al ortopedista. Aparte tenemos la correlación con la radiografía de que tenemos una lesión. Y en la parte neurológica, porque otra emergencia son la caudequina y fracturas de columna con deterioro neurológico. Si tenemos un deterioro neurológico
progresivo en los pacientes, también habría que hablar al traumatólogo, al ortopedista para una valoración. Sí, sí, de acuerdísimo. Entonces, si detectamos alguna lesión medular, las más graves son las que están por arriba de T6, nunca se les olvide. Arriba de T6 puede causar choque neurogénico por pérdida del tono simpático a nivel cardiovascular. Se chocan, ya les he dicho, y no se taquicardizan. O sea, porque esos pacientes, como no tienen tono simpático, el corazón no hace su efecto, entonces están hipotensos y no taquicárdicos. Hay que tener en cuenta eso. Y entre más arriba, más lesión, más posibilidad de lesiones altas que comprometan la ventilación, sobre todo de C3, en torno de C3 hacia arriba. Los pacientes muy posiblemente van a requerir vía aérea avanzada, y por eso hay que hablarle también al especialista en columna en este caso, ¿no? De preferencia. Ahora bien, sí, eso que comenta Osorio es bien importante. Por más ciencia de monitoreo hemodinámico que le eches al paciente, si no cierras la llave, no vas a tener paciente que echarle ciencia. Pues sí, entonces aplica para todo. Ahí te aplica, y siempre se lo he dicho, o sea, porque en este caso, cualquier politrauma que esté chocado, se asume que es un choque hipovolémico tipo hemorrágico hasta demostrar lo contrario. Y no queremos ver a veces hemorragias exsanguinantes, Sí. ¿verdad? Sino busquemos a lo mejor un hemotórax que se va formando, un hemoperitoneo que se va formando, o una fractura de pelvis que también está presente. Ahora bien, ya que identificamos en las radiografías, como bien lo comentas, ¿qué sugieres que hagamos en lo que... ¿Sabes qué? Hacemos la evaluación de la pelvis y está inestable. Crepita, está dolorosa. Dicen por ahí, la evaluación de la pelvis se hace una sola vez, la mueves y si ves inestabilidad, no la muevas. ¿Es correcto ese término? ¿Y qué más hay que hacerle? Ya una vez que identificas una pelvis inestable, jamás se te va a olvidar. Te vas a ir de plano, e incluso te vas a asustar de tanto que se movió. Ya que le identificas que la menor duda de que tiene una lesión como tal, aparte de la asociada con lo que es la radiografía, tienes que ver con qué cuentas en tu unidad médica, si tienes pantalones de choque, si tienes clamps, si tienes algún sistema de sujeción, y conforme a eso, qué le puedes ofrecer a tu paciente, embolización, ver en qué área estás, y en base a eso, pues ver cómo detener el sangrado o retrocederlo o disminuirlo hasta la atención muy probablemente quirúrgica de ese paciente. Ok, entonces, nada más acuérdate que nos explicas a los que no somos traumatólogos, ¿eh? Es así. ¿Cómo es ciencia? Sí, se siente feo, se siente feo. O sea, ¿clamps? ¿A qué se refiere? Hay unos dispositivos que son, bueno, los pantalones de choque son como unos pantalones que se ponen para los soldados y se inflan. Entonces, una vez inflados, se da compresión sobre todo lo que es la cintura pélvica, ¿ok? Eso va a cerrar las fracturas, correcto. que regularmente son sangrados venosos, regularmente. Sí, casi siempre son sangrados venosos. A nivel del plexo sacro está la colección venosa mayor del cuerpo, ¿no? Entonces, una vez que se abren, empieza a vaciar y a vaciar y a vaciar. Clamps es algo parecido a lo que todos hemos visto, una hamaca que echa con sábanas. Ah, ok. Nada más que este es el dispositivo como tal. Tiene unos orificios como unas agujetas de tenis y los jalamos y es como un corset. Se cierra. Una vez que se cierra, las agujetas no van a mantener la tensión. Tienen unas pinzas especiales por los lados para mantener la tensión porque la agujeta va a ir dando de sí. Ah, o sea, lo que nosotros hacemos como una hamaca que le metemos unas sábanas y luego con un palo. Unas Rochester. O a veces un palo, le metemos un palo en medio, damos vuelta y cierra. Ok. Disculpa, ¿no? La verdad sí lo hemos hecho así, porque, pues bueno, entonces... Sí, o sea, giras el palo y se va cerrando más la sábana. Sí. Todos sí los hemos visto. Sí, disculpa, no. Y cuando digas que haces ching, bueno, pues es lo que hay. Pues es que tratamos de que ya no quede abierta la pelvis. Tenemos que hacer lo que esté en nuestras manos para disminuir la mortalidad del paciente. No, nos das por nuestro lado. Sí. Pero sí tienes razón. Bueno, entonces ese es el clamp, ese es el dispositivo original. Pero también me ha tocado traumatólogos que en el área de choque, así tal cual, fijan con estructuras metálicas. Es correcto, pero eso ya nos correspondería, bueno, propiamente a lo que es traumatología, en lo que llega el traumatólogo, llega con su equipo. Si el paciente se puede y si te lo permiten, lo puedes fijar en ese rato. No hay ningún problema, agarras tu mano, palpas, una incisión, no le va a doler realmente en este punto porque seguramente ya está chocado. Sí. Y pues se ve salvaje, pero ahí mismo le clavas 2 tornillos, la cierras la pelvis y la fijas. Es un procedimiento más habitual de lo que uno creería, incluso en México. Sí.
pero sí se hace. Sí, los que nos ha tocado rotar en Traumachoque, por ejemplo, Magdalena de las Salinas, todos esos lugares que son justamente hospitales de concentración, Es correcto. los traumatólogos están muy acostumbrados a llegar, porque muchas veces ya el paciente está con una pseudoanalgesia profunda por algún deterioro de alguna otra lesión neurológica, etcétera, y entonces justamente pues ya tiene la situación de pues una anestesia general. Le hago anestesia general porque operacionalmente solamente se hace en la sala de quirófano anestesia general, pero pues por cuestiones técnicas, por cuestiones reales, pues el paciente está sedado y no tendría dolor. No sé si lo estamos haciendo de forma adecuada y entonces podrían trabajar. Me ha tocado. De hecho, a veces está muy chocado el paciente y tú ya le resolviste el hemoneumotórax, ya le resolviste a lo mejor el sangrado que creíste que traía y pues le dices al trauma, pues échame la mano, ayúdame que, ¿cómo dices? Ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame que yo te ayudaré. Ayúdame a ayudarte. Ayúdame a ayudarte. Entonces, de repente, o sea, dices, y a mí me ha tocado traumatólogos que dicen, ¿crees que sea por ahí? O sea, te la regresan. ¿Crees que por ahí esté chocado? Y tú dices, ay, cabrón, ¿sí me explico? O sea, tú ahora te sientes con la responsabilidad de decirle, sí, doc. No, pues no, tranquilo. Yo se lo pongo. Y santo remedio. Sí. O sea, porque le estás pasando, como tú dices, le pasa, es una transfusión masiva, un paquete globular, por un plasma y por plaquetas, ¿no? Y aparte corriges fibrinógeno, todo el show que debemos de hacer en los clínicos estando pegados con estos pacientes. Y tú dices, que no le paro el sangrado, o sea, no sale del choque, está chocado. Pues ahí piensen en que está esa fractura ahí en peligro, peligrando la vida de mi paciente, ¿no? En una fractura de pelvis. Cabe aclarar que Osorio tiene esa especialidad, ¿no? Sí. Es que especialista es cirujano de cadera, ¿no? La especialidad en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo. Ok, entonces sí le sabe más o menos, no crean que no. Le muevo. Ahora bien, y otra cosa que también es importante, si sigue chocado, choque medular, como le llaman, un choque distributivo por una lesión pues espinal, por una lesión medular alta, que también ahí deben de entrar, ¿no? Ahí ¿cómo sería pues, las recomendaciones para el abordaje de estos pacientes? Una vez identificado, ahora sí que una lesión medular, pues hay algo que está comprimiendo la médula propiamente, ¿no? Generalmente es un fragmento de lo que son las fracturas, alguna parte de la vértebra está ahí haciendo compresión. En ese punto es quirúrgico. Que tenemos que hacer, entrar y en la mayoría de los casos instrumentar o mínimo descomprimir. Si no tenemos el material, los tornillos necesarios, tenemos que entrar y descomprimir la médula, quitar los fragmentos que están ahí, pellizcándola, apachurrándola, comprimiéndola y de esa manera ver que mejora lo que es el compromiso neurológico de los pacientes. Que es difícil, ¿no? Después de 6 horas de lesión, el pronóstico se vuelve incierto, esa isquemia medular muchas de las veces no es reversible, de hecho muy sin duda si los esquemas de esteroides a alta dosis tiene efecto, tal parece que no hay algún estudio muy sólido que demuestre un cambio en esta situación de pronóstico funcional y tal parece que puede aumentar los riesgos de sobreinfecciones bacterianas, los esteroides. Entonces, híjole, los esteroides yo creo que sí sigue siendo un debate, pero no creo que haya algo que lo apoye. Además de que muchos pacientes llegan después de 6 horas de evolución. Sí, esa es una realidad, ya llegan después de mucho tiempo de evolución. Y otra cosa que cuando hacemos una descompresión molar, muchas veces ya no es, suena feo, pero sabemos que puede que no recupere. Lo que no queremos es que este edema siga creciendo y siga migrando. Sí, a veces cuando es lumbar, que se vaya hacia arriba. Ajá. Okay. Es más una medida de contención que en muchos casos una medida de curación. Y en algunos casos sí recuperan. Ok, de hecho es como una cirugía de control de daños. De daños más o menos. Sí, realmente. Híjole, pues qué duro, pero... Es muy difícil de explicárselo al paciente. Sí. Porque te va a recuperar y va a volver a caminar. Y o sea, ¿cómo te digo? El gran porcentaje no va a recuperar, no va a volver a caminar. Sí, como pero dice... no se va a poner peor. Como dice Juan Gabriel, palo dado ni Dios lo quita. Aquí sí aplica. Bueno, ahora bien, digo, perdón, ando muy profundo. Ok, entonces ya tenemos identificado 2 emergencias que hay que actuar. Obviamente, ojo, dentro del sistema ABC, de los sistemas a su vez de atención de politrauma, TLS, ETLS, todos los que ustedes quieran y llamen, ¿no? Ahora bien, tenemos las otras que son pues más comunes para los hospitales que no son de concentración de trauma, que son las urgencias traumatológicas. Aquí viene la pregunta, de hecho, de este podcast, que es ¿cuándo llamar al traumatólogo? O
sea, en situaciones de urgencias traumatológicas ya sabemos que hay emergencias y que hay urgencias. Ya debimos cuándo llamar cuando hay una emergencia. Ahora, ¿cuáles son las urgencias y cuándo llamar realmente al especialista? Sí, te Bueno, toca. Ya me siento traumatólogo. Bueno, son. creo que la más frecuente y la más menospreciada son las fracturas expuestas. De acuerdo. Las fracturas expuestas, realmente desde que eres estudiante y ya incluso interno o residente, esperas ver una fractura expuesta como te la han enseñado en las películas. Esperas ver el hueso completamente de fuera, la extremidad amputada, y son muy poquitas las que te llegan de ese tipo. Son contadas con los dedos de las manos. Muy raro que te lleguen de ese tipo, fracturas expuestas. Casi siempre es una fractura puntiforme que pasa desapercibida. Sin embargo, tiene el mismo potencial de infección, el mismo riesgo de complicación si no es tratada de manera adecuada. Pero como no es escandalosa, se le pone una férula, se le pone a veces una gasita, y cuando pase a piso alguien la va a ver. Eso que comentas es bien importante, porque muchas de las veces creemos ver, sí, el hueso de fuera completamente, y no, mientras la fractura sea la que cause la pérdida de continuidad de la piel, o sea, la pérdida de continuidad del hueso causa la pérdida de continuidad de la piel, o sea, se lesiona de adentro para afuera. Es correcto. De Esa adentro es la, para afuera, ya. esa es la definición. Sí, porque hay lesiones que causan exposición ósea, que son diferentes. O sea, a lo mejor una abrasión importante que deja expuesta el hueso es diferente al riesgo de osteomielitis que tienen en estos pacientes. Es correcto. Ah, sí te digo, es que Osorio fue Osorio fue mi asesor en traumatología y ortopedia con varios años que estuve en urgencias, ¿no? En la priva. Entonces sí la aprendes, ¿no? La verdad. Entonces, eso es bien importante. Ahora, ya sabemos que la fractura expuesta, de adentro para afuera, ¿qué recomendaciones le das? Una ya lo inferimos de que no se les pase desapercibida, ¿no? Esa es una. Sí. Y ya si lo detectamos, mucho ojo porque hay que detectarlo. Ahora sí, ¿qué recomendaciones das? Realmente lo principal siempre es detectarlo, saber que existe y no esperar la lesión escandalosa. Si tienes una radiografía y tienes una herida puntiforme a nivel de tu fractura, lo primero es fractura expuesta, siempre. La inestabilidad y un sangrado capilar, como una fuentecita. Eso es una fractura expuesta grado 1 y es la más frecuente que te vas a encontrar. Y le puede pasar cuando está en su patio, se cae y mete la mano. Fractura expuesta grado 1. Ya que la tienes identificada, lo principal siempre en cualquier medio de atención para disminuir el riesgo de infección va a ser la antibiótico-terapia. Realmente lo ideal es dentro de las primeras 3 horas, pero si ya pasaron 8 horas, como es en la mayoría de los casos, que se caen en su comodidad, guardan reposo, ven que no mejoran y luego se van al hospital, como quiera tienes que pasarle antibiótico. Y actualmente hay esquemas de manejo, como en todas las patologías, hay algoritmos. Según el grado de exposición, es los tipos de antibióticos que le vas a dar y según las condiciones del paciente. También se clasifica si fue en su casa, si fue en la calle, si fue en un medio agrícola que se considera en la tierra, en el campo o algo así. Con base a eso es decidir qué tipo de antibiótico le vas a dar. Pero yo creo que lo principal que tienes que hacer es, uno, identificarla, y una vez identificada, dar el antibiótico adecuado para esto, porque una osteomielitis es lo peor que nos puede pasar a cualquier traumatólogo ortopedista. Sí, tienes pesadillas con eso. Es un suplicio, ¿no? Es, como dice un maestro, decía, osteomielitis y cáncer de hueso es igual de fastidioso. Sí, son pacientes, pues algunos son para toda la vida. De acuerdo. Ahora bien, el aseo mecánico, ¿en cuánto tiempo es recomendado? Vamos a suponer que no está en un contexto de un politrauma, o tal vez sí, ¿verdad? Pero ¿en cuánto tiempo ustedes recomiendan? Porque también eso en un politrauma tenemos una fractura expuesta, mételo a lavar. Sí. Nos superurge que lo meten a lavar cuando realmente tenemos algunas otras lesiones letales o potencialmente letales para mi paciente. Entonces, ¿en qué momento ustedes deciden el aseo mecánico? Tenemos hasta 8 horas para lo que es realizar un aseo mecánico. Algunas literaturas te manejan 6, pero como tops 8 horas para hacer un aseo mecánico con el mayor beneficio para el paciente. Una vez más, si fue en el campo y ya tiene más de 12 horas de evolución y ves que ya está lleno de tierra, pues no le vas a decir, ay, pues ya pasó las 8 horas, dale antibiótico. No, tienes que pasarlo a lavar. Por desgracia no estamos en un medio en el cual el paciente esté muchas veces consciente de su enfermedad, de su patología, y cuando hay una fractura, una lesión, principalmente de miembros superiores, ¿qué es lo primero que hacen? Se lastiman, se van, se sientan y se toman una pastilla. A veces a las 3 horas no mejoran y deciden acudir al médico. A veces a los 2 días no mejoran y deciden acudir al médico.
Ajá. Aunque los algoritmos ya están hechos y están especificados para horas, pues tenemos que respetarlos aunque estos tiempos ya hayan vencido. Sí, de acuerdo. La clasificación de Gustilo es la que deben de aprenderse. Ahí por ahí se la vamos a poner para que ustedes siempre identifiquen, clasifiquen y queden muy bien con cuando llegue el traumatólogo y les digan, es un Gustilo 1 y le inicié antibiótico y... te diga que ya no vale, que va a ser la del lago. Pero no importa, ustedes... ¿Cuál es la nueva? Pues también para ponerla. No, realmente la más usada y estandarizada es la de Gustilo y Anderson, pero como es muy operador dependiente, se está haciendo una nueva clasificación. Bueno, hay una nueva clasificación que es de la AO para igual fracturas expuestas. Sin embargo, hasta la fecha seguimos usando en la mayoría de los hospitales y unidades médicas Gustilo y Anderson porque te da riesgo de infección, Okay. que es súper importante, y los esquemas de horarios para manejo en el antibiótico y el tipo de antibiótico. Así como el esquema para el aseo quirúrgico y el tipo de aseo quirúrgico. Me había espantado. Pero sí, está bien, o sea, hay que siempre estar actualizándonos en toda esta situación. Ok, fracturas expuestas. Decía un maestro, mi maestro Joel Loredo, decía, nuestro maestro, también es que fue nuestro escrito cuando éramos internos, y cuando reducíamos... Hay tobillos que se trombolizan, ¿no? Hay que cortarle. Una vez les conté cuando intercambiamos pacientes. Fue él. Ok, si no, luego les cuento. Déjenlo en los comentarios si quieren que les cuente el chisme. Pero ahorita estamos de modo especialistas, subespecialistas, así que no podemos retrasar la enseñanza. Sí, decía, todo paciente que llegue con una lesión, una fractura o luxación o fractura-luxación de alguna extremidad, tenemos la obligación de saber reducirlos como especialistas formados en emergencias o en urgencias o como algún médico que esté en esta área, porque si se reduce a tiempo puede haber alguna lesión neurovascular. Y entonces eso sería de retiro para el paciente. Afortunadamente, en muchos hospitales hay un traumatólogo asignado al área de urgencias. Afortunadamente, porque, híjole, de repente si están difíciles y las lesiones irreductibles, pues sin duda también tiene que ser el traumatólogo que las vea, ¿no? Esa es otra pues, urgencia. Tal vez no sea una emergencia, pero es una urgencia. ¿Y qué recomiendas hacer con la atención de los pacientes con luxaciones y luxaciones fracturas? Muchas veces estas le llegan a los médicos de primer contacto y hablo principalmente a veces del interno o del médico pasante que no está tan acostumbrado a ver este tipo de lesiones porque no son muy extensas al momento de la enseñanza en la formación del médico, ¿no? Eso es una realidad. No te metes tanto en los tipos de luxaciones y en la clínica de la luxación. Yo lo que recomiendo a los que alguna vez fueron mis alumnos es, ya hay internet, tienes una radiografía, estás viendo la radiografía del paciente, teclea una radiografía normal de hombro, de codo, de rodilla, de lo que quieras, y tan solo ves si se parecen. Si no se parecen, está luxado. La otra, la clínica. Dicen que el que no tiene clínica no tiene madre. Entonces, entonces tienes que hacer clínica, tienes que ver si el paciente tiene los movimientos activos conservados o los movimientos pasivos conservados. Una vez identificada una luxación y si ya te consideras que no estás capacitado para reducirla, pues hablarle al traumatólogo. ¿Por qué? Una, porque puede tener una lesión vascular como son las de la rodilla, son las más frecuentes. Y la otra, porque el cartílago se nutre de manera avascular por medio de la cápsula. Y cuando hay una luxación, la cápsula está rota. Está rota, está floja y se está fugando parte del líquido sinovial. Entonces, ese cartílago ya está sufriendo. De acuerdo. Y le va a generar artrosis temprana de esa zona. Cadera, rodilla, hombro, codo, muñeca. Sí, lo más común que luego nos llegaban son las luxaciones de hombro y cuando los pacientes tenían luxaciones recurrentes, pues no tenían tanto problema reducirla. A veces hasta ellos mismos se la acomodaban. Ajá, sí me ha tocado. Pero cuando son luxaciones de primera vez, sí, está difícil. Digo, a mí sí me formaron a saber reducir sobre todo hombros, sobre todo codos, tobillos, porque a veces hay fractura, luxación de tobillo que si no lo reduces a tiempo hay compromiso vascular importante. También, sí, por el espacio tan pequeño que es el tobillo junto con la inflamación y la torsión de los elementos vasculares, pues genera compromiso a nivel de los dedos generalmente. Porque luego, exactamente, nos pasó alguna situación, no había traumatólogo en la noche y había una... o sea, había, pero no fue él, güey. Pero había una fractura, luxación de tobillo y lo tenían el paciente, tenía un chorro de dolor para empezar. ¿Vale? Que también es otra cosa, o sea, la verdad en ortopedia y traumatología siempre manejarle el dolor es bien importante a sus pacientes. AINE, paracetamol,
inclusive opioide para disminuir, pero tú mismo lo has dicho, o sea, la forma de quitar el dolor es reduciendo las lesiones, o sea. Sí, todos los que se han luxado alguna vez saben que el dolor no es constante y va ahí y expulsa y se mantiene hasta que se cae. Sí, claro. Sí, de acuerdo. Entonces, pues sí, me acuerdo muy bien de que, o sea, yo siendo residente de urgencia dije, no, es que hay que reducirlo porque, pues imagínate el compromiso. Me regañaron mucho porque yo lo reduje, le puse férula y todo, y la verdad, yo chequé, o sea, el paciente tenía disminución del llenado capilar en los ortejos, tenía disminución de la sensibilidad, entonces dije, sí mantenía pulsos, pero dije, no, los pulsos son los últimos que se pierden. Entonces a ese paciente lo mejoró el llenado y todo. Y les dije, no, pues en ese momento no se me ocurrió tomar fotos. O se me hace que de residente ni existían todavía las fotos. Las fotos del celular eran los cacahuatitos. Es el pintor a un lado, ¿no? lo hubiera dibujado. Entonces, pues la situación es esa, que al final de cuentas sí me llamaban la atención. Pero el traumatólogo me dijo, no. Está muy bien lo que quite, porque era un traumatólogo con ascendencia asiática, más o menos. Pero no, dijo, no, estuvo bien, estuvo perfecto. O sea, perfecto. O sea, era peor daño haberlo dejado así que el daño que tú le pudiste haber generado al reducirlo. Pues sí, ¿de acuerdo? Y, o sea, muchos dicen, no, es que si no está fracturado se va a fracturar. Difícilmente, o sea, o el paciente va a creer que tú lo fracturaste. Le dije, no, pues hay que explicarle lo que vamos a hacerle. Entonces, esa es otra. Ahora, otra situación, las luxaciones irreductibles, es una urgencia, ya lo mencionaste, las fracturas expuestas es una urgencia, siempre hay que llamar al traumatólogo en esas situaciones. Y la otra, que también yo te comentaba, ¿no? El síndrome comportamental. ¿Ahí qué tips le darías para identificar y para abordaje? Hijo, el síndrome comportamental es de los más difíciles porque al día de hoy no tenemos un estudio como tal que nos oriente y que nos diga, este paciente tiene síndrome comportamental. Es de lo más difícil de tomar la decisión para el manejo, porque el manejo del síndrome compartimental, ya una vez que decidiste que tienes síndrome compartimental, tu manejo es quirúrgico, es unas fasciotomías. Y tú como quirúrgico lo más complicado es decirle al paciente, señor, tiene esta enfermedad, se cura solamente con una cirugía, compruébamelo. Bueno, ahí te va. Y qué buena explicación, porque voy a hacer la analogía. Cuando tienes un síndrome compartimental en la cabeza, o sea, una hipertensión intracraneal, pues el paciente tiene deterioro neurológico y lo puedes inferir con ciertas evaluaciones de nervio óptico, del diámetro de la vena del nervio óptico, con presión intracraneal, con Doppler. Hay varias formas de demostrar que la presión está aumentada. En el caso de abdomen, también puedes hacer mediciones y saber cuánto tiene de presión intraabdominal y demostrar que está acá. Pero acá, como dices, ¿sabes qué? Sí, hay más de 20 milímetros de mercurio de presión. En el compartimento, sí. Porque es difícil las mediciones. Solamente hay un aparato que te hace eso, es como una agujita, la mete y saca la medición del compartimento, que tiene que ser dirigido. O sea, tienes que ya tener la noción de qué compartimento es el que tú crees que está con compromiso y meter la aguja hacia ahí. Y ahí te da el aparato de la medición. Obviamente en muy pocas unidades médicas lo tenemos. Yo aquí lo tengo. De gracias. te lo damos de regalo. Muy pocas unidades médicas lo tienen. Y es muy difícil tratar de hacer uno hechizo, que a veces hay tutoriales, pero realmente la medición no te va a ser nada fiable. Entonces, en lo clínico, ¿qué hay que detectar? Dolor. El primer punto para el síndrome compartimental va a ser un dolor que no se relacione con la lesión. Ahora, esto es difícil, pero no siempre va a haber una fractura. Hay pacientes los cuales fueron atropellados, les pasó un coche por encima, ves la radiografía, pues no se fracturó. Doctor, me duele mucho. Pues no tiene fractura. Doctor, me duele, está inflamándose. Es que no tiene fractura. Ahí dale un paracetamol, dale un tramadol y mándalo a su casa. No tiene fractura, no tiene que quedarse con nosotros. Entonces, no es necesario que tengamos una fractura, un compromiso realmente óseo o una luxación para tener un síndrome compartimental. Con una contusión lo suficientemente extensa o suficientemente fuerte a los tejidos, podemos desarrollar este tipo de padecimiento. Ok, entonces un dolor, digamos, desproporcionado con la lesión que tenemos, un dolor desproporcionado con la lesión que tenemos. Si tenemos una fractura, casi siempre es muy frecuente en extremidad, ya sea en antebrazos o a nivel de las fracturas de tibia, que el dolor es muchísimo más de lo que debería. Si tenemos ya con 2 analgésicos y el dolor sigue, y entonces ya empezamos a sospechar y a tener más vigilancia sobre ese paciente. De acuerdo. Y porque muchas de las veces nos confiamos en que
mientras tenga pulsos distales. Eso es lo peor que nos puede pasar. ¿Verdad que sí? Decimos, sí. no tiene síndrome comportamental porque tiene pulsos distales. Sí, ¿no? O sea, primero, como tú dices, para que se colapse, imagínense, para que se colapsen las arterias, pues necesitas tener realmente mucha presión en esos compartimentos. Entonces, eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces, ya repasamos emergencias, ya repasamos urgencias. ¿Alguna otra situación que sea importante para atención en urgencias? Híjole. Entonces ya pasamos fracturas de pelvis, fracturas expuestas, síndrome compartimental. A nivel de artritis séptica. Tienes razón. La artritis séptica, las infecciones a nivel articular, igual. Si hay un patógeno en lo que es la cápsula articular, igual nos va a empezar a degradar la articulación y el cartílago y a la larga nos va a provocar una artrosis temprana. A la larga no quiere decir que sea 10 años o 5 años, a veces a 1 año, si no se identificó de manera adecuada y no es el tratamiento. La artritis séptica también es otro padecimiento que en algunos casos pasa desapercibido. ¿Okay? Afortunadamente para este sí tenemos ciertos criterios y ciertos rangos de laboratorio con los cuales podemos orientarnos y hacer el procedimiento. Pero igual la artritis séptica es el niño, la mayoría de los casos que tuvo una infección de vías respiratorias, una infección de gastrointestinal una semana previa y luego empieza a cojear con su dolor en la carita, con su dolor en la rodilla, sin ningún otro antecedente más que una infección viral, una infección bacteriana una semanita antes, y ahí empezamos con la sospecha. Que realmente yo creo que la artritis séptica es una urgencia, pero yo creo que es la más factible de que se convierta en emergencia porque puede hacer choque séptico. Sí, claro. Sí, muchas veces pasa desapercibido como es que el niño anduvo brincando todo el día, es que el niño se pegó, debe ser eso, déjalo ahí. Sí. Tiene fiebre, pues es que tuvo infección de vías respiratorias, no pasa nada. Anduvo en el sol todo el rato, no pasa nada. Y muchas veces no llegan tanto a la fiebre, sino que es muy localizado, la hipertermia, la hiperemia en la zona de la infección. Ahí rápidamente hay que tomar muestra de líquido sinovial. Lo primero serían, por parte del departamento de urgencias, laboratoriales para clínicos principales. Sí, perdón, ya estoy pensando como traumatólogo, perdóname. Y como medios no invasivos podemos pedir un ultrasonido de la región, okay. De ser posible, cuando es en la rodilla, cuando es en la muñeca. Entonces, en la cadera es un poquito a veces más complicado por las estructuras alrededor y los músculos que son un poquito más voluminosos. Ya como método invasivo, incluso está descrito como parte del departamento de urgencias hacer una punción articular. Eso incluso urgencias podría realizar una punción dirigida y mandar a citológico, citoquímico. Y cultivos. Y cultivos. Para posterior. Antibióticos y aseo quirúrgico, ¿no? ¿En todos los casos entran aseo quirúrgico? No realmente. No realmente en todos los casos muchos van a decir que sí. No en todos los casos entra aseo quirúrgico. Me imagino que hay controversia. Sí, claro, muchos van a decir que todos tienen que lavarse. Es una realidad que no siempre se tiene que lavar. Como cirujanos articulares sabemos que una vez que abres la articulación nunca va a quedar igual. Y el que te diga lo contrario se está mintiendo. Aquí también hay mucha gente. Entonces, sí, como muchas situaciones en medicina actual, ya se puede ir por lo conservador, entonces no todo es quirúrgico. Digo, pues, les convendría a los ortopedistas, traumatólogos que sea quirúrgico, ¿no? Pues, abrir todo, pero el cirujano articular sabe que una vez que abres la articulación nunca va a quedar igual. Qué bueno que me acordé de la artritis séptica, porque, híjole, ya se me andaba olvidando. Sí. Oye, ¿y en niños alguna otra urgencia? ¿Alguna otra situación que sea Muchos urgente? Consideramos las lesiones fisarias, Ajá. las lesiones del cartílago de crecimiento como urgencias traumatológicas. ¿Por qué? Porque entre más tiempo esté la fractura de la lesión y el hematoma ahí, más compromiso nos va a causar en la zona de crecimiento. Y a pesar de que no vamos a ver el resultado de ese daño a corto plazo, en algunos casos está el codito normal y empiezan a crecer con mayor deformidad. ¿Por qué? Por el traumatismo, el hematoma, la zona de necrosis, pues se quedó ahí estacionada, no se solucionó a corto plazo y entonces se murió esa zona de cartílago, generando crecimiento sobre la zona que no tuvo afectación. O sea, es una necrosis avascular lo que sucede ahí. De la placa fisaria, de la placa de crecimiento. Ya, son las lesiones fisarias. Oye, pero ahí también hay que tener buen ojo porque yo creo que son las interconsultas más fácilmente que sacan un honorario los traumatólogos. Porque gracias a la pediatría. Porque confunden el cartílago de crecimiento y la separación del hueso como una fractura, ¿no? Sí, muchas veces hay ese pequeño error de está fracturado, las dos tibias y el fémur también, doctor. Y el niño viene caminando, ya le dijimos que no camine. Sí, claro. Ok. Bueno, eso es importante porque me acuerdo mucho, digo, que yo trabajaba hubo un momento en que trabajé siendo intensivista, trabajé unos momentos o un tiempo importante en urgencias y le decía a Osorio, no, mira, oye, échame la mano con esta radiografía y me dice, ¿y le duele?
¿Y cómo está el paciente? Y yo, qué culé, y tiene razón, porque no solamente radiografía, sino hay que ver la clínica. Ya tenemos que ver, ya no vemos estudios, vemos pacientes, entonces tenemos que ver la radiografía y correlacionar con el paciente. Y es la parte que dice el que no tiene clínica, la madre de la medicina es la clínica, y el que no tiene clínica, pues no está haciendo medicina. No tiene madre. No, sí, de acuerdísimo, se puede decir y está perfecto. Bueno, entonces yo creo que ya llevamos el tiempo suficiente para escribir todo lo que veníamos planeado, cuándo llamar al especialista en traumatología, situaciones de emergencias, situaciones de urgencias. Si se nos pasó por ahí alguna que ustedes consideren, háganos una retroalimentación en los comentarios. Si están en Spotify, vayan al canal de YouTube Entrenamiento en Áreas Críticas y pónganos ahí sus comentarios. Y ahora, ya nada más para ir cerrando este capítulo, ¿qué tips de atención podrías darle a los profesionales de la salud que se encuentren en urgencias y que vayan a atender estos tipos de urgencias traumatológicas? Lo primero, conocerlas. Conocer que existe el síndrome compartimental, conocer que existe la fractura expuesta y que no va a ser la fractura expuesta escandalosa que vemos en las películas, conocer que existe la artritis séptica, las lesiones fisarias. Y a nivel de fracturas expuestas, lo que le digo a los que fueron algunas veces mis internos, mis pasantes, mis alumnos, es tú en tu clínica, en tu ejido, si tienes una fractura expuesta ya puedes cambiar el pronóstico de ese paciente dándole antibiótico. De acuerdo. No fijándolo, a lo mejor no lo puedes lavar, no lo puedes reducir, a lo mejor no tienes ni siquiera yeso para inmovilizarlo, pero estoy seguro que tienes un antibiótico aunque sea oral, entonces darle un antibiótico vía oral a ese paciente, porque la osteomielitis es de lo peor que nos puede pasar a los cirujanos ortopedistas. Entonces, y eso les va a cambiar el pronóstico enormemente a cualquier paciente. Y a mis compañeros que son urgenciólogos o clínicos especialistas y que están en urgencias, nunca pasen desapercibidas las lesiones traumatológicas en un politrauma, que también eso es bien importante, que a veces las minimizamos y esas fracturas, como tú dices, me gustó esa con lo que empezaste, que no tienen fin. O sea, abres esa llave de una fractura de pelvis y no se frena, ¿no? No se frena hasta que la reduces y a veces es relativamente sencillo, pero son sangrados venosos. Sí. Entonces está en nuestras manos hacer la reducción. Y bueno, pues también los choques medulares. Cuando el paciente, por ejemplo, les digo, ya busquen los 4 tipos de choque y si ya descartaron los demás, acuérdense que está el choque vasodilatado o distributivo, que es por lesiones medulares altas, nunca se les debe de ir por ahí, ¿no? La situación de la evaluación hemodinámica en este tipo de pacientes con situación de emergencia traumatológica. Bueno, perfecto. Entonces, ¿alguna otra conclusión, otro mensaje que quieras transmitir? No, pues muchas gracias por la invitación. Estoy muy complacido de ser el primer ortopedista. No, te mentí, es el segundo. Nada, te creas, no, sí es el primero. Bueno, el primer cirujano de cadera, sí. No habíamos tenido la oportunidad de invitar a ningún traumatólogo. No, nos cancelaron todos los demás, por eso te invité a ti. Gracias. Pero no hay problema. Te crean, es que me llevo muy bien con él, es mi amigo personal. Entonces, no, pues gracias a ti por aceptar la invitación. Espero que si llegaste hasta esta parte del video te haya gustado. Si es así, recuérdanos en general y recuerda una manita arriba si te gustó, suscríbete al canal. Si eres suscriptor puedes hacerte miembro intensivo y tener contenido exclusivo ahí en el botón de unirse en la página principal. Síguenos en Spotify y en mis redes sociales como Dr. Zamarrón. En todas las redes sociales así salgo, menos aquí estoy como Entrenamiento en Áreas Críticas. Y Osorio, ¿dónde te pueden seguir? Bueno, en mi Instagram, dr.osoriocadera. ¿Nada más? Ya. Sí, ya he visto, le mando mensajes por Face a veces y no me ignora un mes. Nada más puro Instagram. Pero sube contenido de traumatología y de ortopedia y muy enfocado también a lo de cadera, pero es especialista en cadera, así que es cirujano de cadera, mejor dicho. Sí, ¿verdad? Es correcto. No, me dijiste otra, ¿cómo se llama la especialidad completa? Es alta especialidad en cirugía de cadera, pelvis y acetábulo. Es el nombre completo. Pero... Eso como intensivista, es especialista en medicina del enfermo en estado crítico del adulto. ¿En serio? Sí, así se llama la especialidad. Pero bueno, sí, okay. Intensivista. Sí, bueno, cirujano de cadera. Exactamente. De acuerdísimo. Bueno, entonces yo creo que hasta acá nos despedimos. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias nuevamente a Osorio. Gracias. Y pues estamos en contacto. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Gracias. Bye.